Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Necesito hablar más lento, por favor. Hoy vamos a estar hablando de los doppelganger. Los doppelganger son dobles malvados del mal que quieren asesinar y chupar tu alma. Si ves el tuyo, corre. La palabra doppelganger proviene del alemán y significa doble andante. Básicamente así, doble andante. Es un espectro que se parece mucho a ti, un espectro igualito a ti, o sea, same, que es como una parte o una conexión o una extensión de tu alma que aparece de la nada y tú no lo puedes ver. Todo el mundo sí y tú no lo puedes ver. Aquí es como lo al revés de te estás volviendo loco, como que todo el mundo está volviendo loco excepto tú. Para tener una idea más clara y concisa de lo que son los doppelganger, vamos a tenerlo así como un socias. La única diferencia de el socias es que el socias es un humano real de carne y hueso, que es una persona que simplemente se parece mucho a ti y que si lo pensamos es bastante probable porque somos billones de personas en el mundo, o sea que hay una probabilidad bastante grande de que hayan 2 o 3 o 4 personas que se parezcan a ti sin tener ningún parentesco. Incluso se dice que cada persona tiene 7 socios en el mundo y que hay un 10% de probabilidades de que algún día, si eres afortunado, te encuentres con uno de tus socios, aunque no sé si muy afortunado porque eso sería muy creepy. Los doppelgangers, sin embargo, se van a un plano un poquito más espiritual. Se dice que la persona que posee el doppelganger, o si la persona está con su espectro al lado y la misma la puede mirar, es una probabilidad o hay una probabilidad muy grande de que la persona muera, ya que mirar a un doppelganger o a mirar a tu doppelganger, no que los otros vean a tu doppelganger, sino que tú mismo mires a tu doppelganger, trae una probabilidad bastante grande de muerte, desesperación, sufrimiento, terribles sucesos. Durante la historia se ha tenido la creencia de que quien fuese capaz de mirar a su doppelganger moriría, tanto así que algunas personas que creyeron haber visto a su doble malvado morían del miedo. O sea, imagínense morirse por miedo a morirse. Y aunque suena increíble y difícil de creer, es algo que sí pasaba y es algo que estaba afirmado por un neurocientífico llamado Manuel Martín, el cual aseguró que las personas morían ya que todo estaba en la mente, o sea, las personas se volvían como quien dice cucú, un poquito loca, pensando que se iban a morir y por ello morían, por el miedo de morir. Pero con eso dicho, y ya que sabemos lo que es un doppelganger, hoy vamos a estar hablando del caso de Emily Sage, que es el caso que más documentado se tiene o que más relatos se tiene acerca de su doppelganger, cómo pasó, ajá. Y nos vamos a remontar para eso en los años 1800. Hoy vamos a estar hablando de Emily Sage, quien fue una maestra francesa nacida en el año 1813 y se le denomina uno de los casos más perturbadores e inquietantes sobre doppelganger. La historia de Emily fue contada por Robert Dale Owen en su libro llamado Footfalls on the Boundary of Another World en 1860. Este libro, que fue escrito por Dale Owen, fue un libro escrito gracias al relato de una de las amigas de Robert, que pasaba a ser o era una de las estudiantes de Emily Sage cuando Emily Sage era maestra. Emily era una joven de 32 años que era maestra del idioma francés. Era muy atractiva, era muy inteligente, era muy responsable y era muy querida por sus estudiantes. En 1845 entró a lo que fue o a la que fue su trabajo número 19 en una escuela de solamente niñas. La escuela estaba ubicada en Letonia, en aquella época Letonia, y ya tenía 16 años ella siendo maestra. Al principio todo era normal. Ella era una persona muy querida, era muy simpática, era muy alegre. A ella le gustaba enseñar, se llevaba muy bien con las niñas de la institución y muy bien con los otros empleados y profesores. El problema empezó cuando varias de las niñas empezaron a decir o a crear los rumores de que podían ver a 2 Emilys en lugar de una, en lugares diferentes al mismo tiempo. Los demás profesores y los demás empleados de la institución no se tomaron ninguno de esos rumores en serio, ya que pensaron, como normalmente pensarían, que eran simplemente rumores de las niñas o que era su imaginación o era porque, qué sé yo, porque Emily era nueva en la escuela, etc. El problema se agravó cuando los profesores y demás empleados fueron los que fueron capaces de también ver estas apariciones de otra Emily cuando Emily estaba en un lugar totalmente diferente o la veían al lado de la misma Emily, como viendo 2 Emilys al mismo tiempo, imitando lo que Emily hacía.
Por ejemplo, un día mientras Emily estaba dando clase a 13 alumnas, las niñas del aula pudieron ver como un espectro muy parecido a un espectro igual a Emily estaba al lado de ella mientras ella estaba apuntando algo en el pizarrón, y este espectro hacía exactamente lo que ella estaba haciendo, como esforzándose para imitarla. Lo único que esta no tenía ninguna tiza en la mano. La que tenía la tiza era la Emily verdadera, la que estaba dando clases en ese momento. Se decía también que cada vez que el doble de Emily aparecía, Emily se ponía muy pálida, se ponía muy débil, como si le faltaran muchas energías y como si estuviera muy enferma, mientras que su doble se veía con toda la energía que la verdadera Emily tendría. Y desde que el doble o el espectro se iba, se desvanecía, Emily volvía a la normalidad. Cabe destacar también que Emily no sabía nada de esto, ella no podía ver a su espectro, no podía ver a su doppelganger, sino que lo sabía porque las estudiantes se lo contaban o le preguntaban que si había visto algo o que si se había sentido de alguna manera, a lo que Emily siempre respondía que no había visto nada y que no había sentido nada. Bueno, pasaba el tiempo y cada vez más personas podían decir y podían testificar que habían visto a este doble del cual todos hablaban. La única diferencia es que ahora el doble, además de imitar a Emily en todo lo que hacía, como que iba recobrando más energía y como que iba teniendo más independencia, al punto de que se veía al doble haciendo actividades totalmente diferentes a las que Emily estaba haciendo en el momento, por lo cual se podía ver al doble de un lado y a Emily en otro lado, haciendo dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, una vez mientras todos comían juntos en la cafetería, se llegó a ver el doble de Emily sentado también, como observándola, como también imitando lo que Emily estaba haciendo en el momento, y a Emily se le veía muy pálida y muy como con movimientos muy lentos, como muy desanimada básicamente. En el momento en que Emily se paró de la silla, el doppelganger, el doble, se sentó ocupando el puesto que Emily había estado ocupando anteriormente, para luego desvanecerse como siempre hacía. Ya que la cosa iba tomando un giro más serio porque ya todos los que estaban en la cafetería pudieron observar eso, todos se quedaron obviamente en shock, mientras Emily no sabía lo que estaba pasando. En otra ocasión, mientras Emily ayudaba a una estudiante a vestirse, a abrocharse estos como los corsets de los vestidos grandes que usaban en esa época para una actividad de la institución del colegio, la niña pudo ver para atrás y pudo ver a dos Emilys abrochando su cinturón, por lo cual se desmayó al instante. Y otro de los sucesos, y de los sucesos más importantes, porque fue en uno de los sucesos que, wow, sucesos 3 veces, porque fue una de las veces que más personas la vieron, fue cuando 42 niñas estaban tomando una clase de costura o de bordar con una maestra diferente a Emily, era otra profesora. La maestra se tuvo que parar de un momento a otro a hacer algo, así que dejó a las niñas solas en la clase de bordar, cuando de repente en la silla en la que estaba aquella maestra apareció Emily. Y Emily era la que estaba ahora mirando a las niñas que no hicieran nada o que siguieran haciendo sus clases como debían. ¿Qué pasa? Que en el lugar en donde estaban las niñas, en el aula donde estaban sentadas, había unas ventanas como bastante grandes a los lados que daba al jardín de la institución. Eran 42 niñas y las 42 niñas se percataron, mirando hacia la ventana, de que Emily estaba en el jardín recogiendo flores. La Emily verdadera estaba en el jardín recogiendo flores y la Emily falsa, la doppelganger, estaba en el aula con las niñas sentadas sin decir nada, solamente mirando al vacío. Dos de estas niñas muy valientes se atrevieron a pararse y a tratar de topar lo que era el espectro, a ver qué pasaba. Y lo que ellas relataban en el momento era que se sentía como si estuvieran tocando una tela muy fina. Se sentía algo denso en el aire, sin embargo sus manos atravesaban lo que era el cuerpo de esta Emily falsa y se sentía como una tela muy finita, casi como una tela de araña. Se dieron cuenta también de que la Emily que estaba en el jardín igual parecía muy pálida, los movimientos eran muy lentos, se veía muy desanimada, se veía sin nada de energías. Cuando la Emily que estaba ahí en el aula desapareció, se dieron cuenta que inmediatamente la Emily que estaba recogiendo las flores afuera en el jardín volvió a recobrar toda su energía. Los sucesos así siguieron pasando y los padres de las niñas y las niñas también estaban llenos de temor por lo que estaba pasando en el lugar, ya que era algo paranormal, algo que la gente no desearía ver nunca en su vida y tampoco desearía
pasar por eso, obviamente. Entonces los padres de las niñas empezaron a quitarlas de la institución, bajando muy significativamente lo que era la cantidad de niñas que había en la institución, por lo cual con todo el dolor del alma tuvieron que despedir a Emily. Y digo con todo el dolor del alma porque se relata que Emily era una persona muy querida, ella era muy responsable, ella era muy simpática, ella era muy inteligente, es decir, ella tenía todos los buenos virtudes, las virtudes buenas que puede tener una profesora. Sin embargo, tenía esta maldición atrás de ella que lamentablemente ella no podía controlar, que ni siquiera ella podía ver, sino que los otros lo miraban, que era lo que hacía que la hayan despedido tantas veces en 16 años. En 16 años que ella tenía siendo maestra, la habían despedido 19 veces, siendo esta institución la 19ª de la cual la despiden. Todavía no se tiene muy claro el fenómeno del doppelganger, ni siquiera se sabe si la historia de Emily Sage es una historia totalmente real, ya que consta de casi 200 años. Hay unas cuantas teorías que van alrededor de este fenómeno del doppelganger. Una de ellas es que este espectro fantasmagórico o esta persona que es nosotros, pero de una manera más espiritual, es nosotros, pero en otro universo, o sea, como un universo paralelo, por lo cual se decía que, por ejemplo, la doppelganger de Emily era ella, y cuando estaban haciendo cosas diferentes era simplemente que ella había tomado una decisión diferente en aquel universo paralelo, y ahí como que se separan. Pero la pregunta del millón: ¿existió Emily? ¿No existió Emily? ¿Hay documentación de que todo esto en realidad pasó? Documentación sí hay una que otra pruebas de que pudo haber existido, ya que se encontró una inscripción que parece concordar con la época, el lugar, la edad y las características de Emily, o sea que esa inscripción o esta acta, estos documentos podrían ser de Emily. Sí se encontró que existía una familia de apellido Saget que habitaba en ese lugar en esa época y que tenían una niña que nació exactamente en la misma fecha que Emily nació. Sin embargo, el nombre de esta niña sería Octavia Saget y sería una hija ilegítima nacida el 13 de enero de 1813 en Francia, del mismo lugar que era Emily. Lo que se dice es que probablemente Emily cambió su nombre y que su verdadero nombre era Octavia o Octavia, y que lo cambió para evitar los prejuicios de ser una hija ilegítima, de no tener padre reconocido, o que también pudo haber cambiado su nombre para poder conseguir trabajo en diferentes lugares, ya que como le pasaba lo que le pasaba, la solían despedir bastante rápido. Fue gracias a una de las alumnas que se contó la historia de Emily, ya que la alumna era amiga de la persona que escribió aquel libro, Robert. Fue gracias a una de sus alumnas, Julie von Gilden, que se puede obtener información a día de hoy del caso de Emily Saget. Ella se convirtió en baronesa y mantuvo el contacto con Emily por 5 años, hasta que la maestra se fue a Rusia y no volvieron a tener contacto jamás. Acerca del caso de Emily Sage ronda bastante información, ya que hay muchos que sí creen que pasó, hay muchos que creen que simplemente es un cuento, ya que hay muchas posibilidades de que esta alumna que se mantuvo en contacto con Emily por 5 años simplemente esté haciendo esta historia o básicamente creando esta historia por pura fantasía, y ya que el amigo de ella, Robert, era una persona que creía bastante en lo que era el espiritismo, pues le haya parecido una muy buena historia para escribir, y aquí estamos contándola. Además de que no existe tanta documentación, habiendo Emily trabajado en bastantes trabajos, habiendo tantas estudiantes que fueron también testigos de lo que le pasaba a Emily. No olvidemos que en una de estas ocasiones 42 fueron las estudiantes que pudieron ver el espectro. ¿Cómo es posible que solamente una hable o que solamente una cuente la historia? O sea que es un poquito difícil de creer. Sin embargo, cuando se relaciona los casos de doppelganger, este es uno de los cuales se tiene como que más relatos acerca del mismo, ya que hay que recordar que el libro fue escrito en 1860 y todo esto pasó de entre 1845 y 1846. Lo que pasó con Emily son más o menos 15 o 14 años. Sí es bastante para que una institución se recupere, pero tampoco, si lo pensamos, es tantísimo. O sea, 14 o 15 años no son tantos años como para que a 42 o a todos los estudiantes y profesores que estuvieron en la escuela con Emily se les olvidó lo ocurrido.
Julie Bond llegó a decir que mientras hablaba con la profesora, esta le relataba de que los sucesos con el espectro o los sucesos con su doppelganger seguían pasando, que ella no sabía por qué pasaba y nada más. No se sabe si el doppelganger de Emily hizo aparición desde que ella era pequeña, si en su familia era algo normal o si ella era la única que sufría de esto, ya que no se tiene información acerca de su niñez tan clara. Pero lo que sí se sabe es que en caso de ser real, qué puto miedo. Y bueno, lo último que se supo de Emily fue que se marchó a Rusia y ya. Y bueno, esto fue todo por el caso de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que esto sí pasó de verdad? ¿Piensan que Emily existió? ¿O piensan que quizás solamente es un mito, una leyenda? ¿Quién sabe? Y bueno, espero que les haya entretenido el video. Y si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta. Y esta fue una emisión más de videos que nadie pidió. O sea, literalmente nadie lo pidió. Nada. Bye bye. Hola, hola, hola. Ok, la vida es una vida. Ya que tenemos claro. Oh, no. Se me apagó la luz.